¿Qué tal? Buen día, amigos del Museo de Santa Mónica. Nos encontramos en esta ocasión muy contentos porque tenemos una conferencia que nos va a dictar la candidata doctora en Historia del Arte, Adriana Alonso Rivera. El tema es Santa Mónica en 3 imágenes. Me voy a permitir hacer una breve semblanza de Adriana. Ella es candidata doctora y especialista en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP y del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Actualmente funge como catedrática de la licenciatura de Historia del Arte en la UDLAP. Su línea de investigación tiene que ver con los usos de la imagen para afianzar modelos de espiritualidad y filiación comparativa en la Nueva España del siglo XVIII, concretamente en la Orden de Agustinas Recoletas. Forma parte de diversos seminarios, tanto del INA como del UNAM, y actualmente se desempeña como jefa de curadores en el organismo Museos de Puebla, de la Secretaría de Cultura del Estado. Además, es asesora académica en el Museo Universitario Casa de los Muñecos de la UAP, donde también ha dado varios cursos de Historia del Arte. Asimismo, ha publicado varios trabajos sobre Historia del Arte, sobre musicología y sobre estética. Les agradecemos su presencia, les recordamos que pueden hacer sus preguntas vía chat en Facebook y al término de la plática de Adriana, pues igualmente tenemos 10 minutos para que ella les conteste sus dudas. Pues muchas gracias y adelante. Muchas gracias. Bien. ¿Me indican si pueden ver, por favor, la presentación? Se ve bien. Perfecto. Bueno, pues vamos a contar un poquito de la historia de nuestro Museo de Santa Mónica a partir de 3 piezas fundamentales en su colección y que están además exhibidas en las salas de este recinto. Y bueno, ¿a dónde nos conducirán estas imágenes? A afianzar la idea de que el convento de Agustinas Recoletas de Puebla fue un proyecto de iniciativa secular porque fue fundado por un obispo, pero preocupado por consolidar una identidad de carácter regular, es decir, una identidad agustiniana recoleta, utilizando para ello una serie de recursos, ya lo veremos, visuales, como estas representaciones pictóricas que vamos a analizar a continuación, y una serie de escritos. Bien. Hablando de un poquito para contextualizar la transformación del recogimiento de María Magdalena en colegio, el obispo Manuel Fernández de Santa Cruz es nombrado obispo de la Puebla de Los Ángeles el 19 de octubre de 1676 y entre sus principales preocupaciones estuvo reestructurar la antigua casa de recogimiento de María Magdalena, que, como sabemos por la escritura fundacional, fue erigida por Julián López y Francisco de Reynoso en el año 1600. Habiendo entrado en franca decadencia esta obra pía de los 2 canónigos, el obispo decide reestructurarla y formar un colegio para mujeres virtuosas y pobres. Este colegio lo funda en el año de 1680. Perdón, ahí dice 1980, pero es 1680. Bien,
Fue en 1681, un año después, que el obispo decidió permutar, digamos, cambiarle la vocación a este colegio de doncellas pobres y virtuosas por la de Santa Mónica. Ya no sería Colegio de María Magdalena, sino Colegio de Santa Mónica. Las historias mediante las cuales el obispo llega a tomar esta decisión son muchas, sin embargo, la que más suele gustar es la que está en las crónicas de fundacionales del convento, y donde dice que el obispo Manuel Fernández de Santa Cruz echó suertes y las 3 veces salió Santa Mónica, y por ello es que eligió a esta santa como patrona de su colegio de niñas pobres y virtuosas. Asimismo, en este año de 1681, el obispo pues decide pedir a la Santa Sede la conmutación del nombre, y le es concedido. Una cosa muy importante también aquí para señalar es que el obispo incitó a su comunidad de colegialas a imitar las virtudes de unas monjas, les contaba, españolas, que pertenecían a la orden de Agustinas Recoletas, ¿no? Y lo dice Alonso de Villarino en su Esclarecido Solar, que ahorita analizaremos una de sus imágenes, que en ese momento el obispo, aunque no quería convento aún, sí quería doncellas recoletas, es decir, mujeres que de alguna manera guiaran su vida cotidiana a partir de los mandatos de la recolección agustina femenina. ¿Y en qué consisten esos mandatos? Bueno, aquí tenemos algunas actividades, condiciones del ánimo, virtudes y regulaciones que distinguen a las agustinas recoletas. Bueno, como ustedes pueden ver, la soledad, el recogimiento, la mortificación, son condiciones muy importantes, la oración mental, totalmente estar en un estado contemplativo todo el tiempo, y bueno, una serie de regulaciones en la vida cotidiana que de alguna manera formulaban un modo de vivir estricto, ¿sí? De renuncia, de ascetismo, de penitencia y de mortificación, aún siendo colegialas. Y en el propio convento de Santa Mónica, en donde ahora mismo viven las agustinas y que se encuentra también en el centro de la ciudad de Puebla, en su archivo se encuentra un documento titulado Las colegialas se pusieron las túnicas y el grosero sayal. Es un documento de 1685 en donde se indica que estas colegialas observaron la regla Agustina Recoleta 3 años antes de profesar. Esto quiere decir en 1685. Entonces ellas, desde que eran colegialas, ya observaban estas, bueno, la regla de San Agustín y las constituciones de la recolección agustina femenina. Ahora bien, en 1685, en ese año en el que ellas empezaron a observar estas disposiciones, el obispo envió su petición a la Santa Sede para fundar el convento. Y bueno, en este documento el obispo expresó su deseo de que perteneciera o que se fundara bajo la regla de San Agustín, y además adjuntó el esbozo de unas constituciones que él incluso modificó, pero que obtuvo también por vía de su amigo el canónigo José de Barcia, que era confesor de las Agustinas Recoletas de la ciudad de Granada, en España. Este personaje le manda al obispo Santa Cruz una serie de ceremoniales, de, bueno, por supuesto las reglas, las constituciones, para que su comunidad de colegialas pudiera ceñirse a la pauta del concierto Agustino Recoleto. Bien, aquí tenemos la portada de la regla que se edita en 1691 por conducto del obispo Manuel Fernández de Santa Cruz para las monjas agustinas de Puebla. Bueno, aquí en esta cláusula podemos ver de estas constituciones que de alguna manera se expresa el deseo de nombrar como patrona a Santa Mónica, ¿sí? Y el hecho de que las religiosas debían de observar la regla y las constituciones de la recolección agustina. Ahora bien, para el obispo, aquí lo tenemos, era un asunto vital establecer entre su comunidad de colegialas y de monjas posteriormente un instinto de pertenencia a la orden de Agustinas Recoletas, que debía de encontrar sus bases no solamente en el plano de lo corporativo, de lo jurídico, ¿sí? En todas estas diligencias que él hizo, sino en el plano espiritual. Por lo tanto, va a ser muy importante la existencia de imágenes como esta que tenemos aquí, en donde se representa el momento místico en el que
Santa Mónica le entrega las constituciones de la recolección agustina a su comunidad de monjas ya vestidas con el hábito festivo de la Orden de San Agustín. Como ustedes pueden ver, tiene la túnica negra, el griñón blanco, y bueno, finalmente lo que se quiere representar aquí es un evento que sucede en el plano y el tiempo místico. O sea, no importaba que quien realmente hubiera hecho las diligencias jurídicas ante la Santa Sede y ante el rey para fundarlo fuera el obispo Manuel, sino que lo importante era dejar constancia de estos eventos en el plano de lo místico, de lo espiritual, siendo la propia patrona Santa Mónica quien le entrega las constituciones a sus monjas. Pueden ver en este cuadro que aquí está Santa Mónica entronizada en esta especie de estrado decorado, ¿sí? Muy diligentes sus monjas le escuchan y podemos observar un medallón en la parte inferior derecha, en donde podemos observar un verso que se refiere a las virtudes de la santa. Nos dice, cristiana muy con sus hijas, aquí está, y aquí las reglas les da de una vida religiosa. Oh, qué virgen tan graciosa, qué penitente y qué humilde, que bien con su nombre, su caridad y su fe, bien dice. Y bueno, aquí obviamente hay un faltante, hay una pérdida de capa pictórica que nos impide leer el mensaje completo, pero bueno, finalmente esto es una apología de la patrona del convento, que es Santa Mónica, quien le entrega las constituciones a su comunidad de religiosas. Y es ella misma quien las integra a la pauta del concierto agustiniano, tal como lo dice José de Barcia en una de sus cartas al obispo Manuel Fernández de Santa Cruz. Aquí ustedes pueden ver el templo en el fondo, ¿sí? Y aquí les presento una reseña sobre este mismo templo que aparece en el panegírico funeral que se le dedica a Manuel Fernández de Santa Cruz al momento de su muerte, escrito por Joseph Gómez de la Parra, y nos dice, es de tan primorosa arquitectura y de tan bien dispuesta traza que brilla como astro de superior magnitud entre las muchas artificiosas fábricas que adornan esta ciudad de Puebla. Todo el convento por lo interior es un esmero del arte, en lo profundo de sus cimientos, en lo elaborado de sus paredes, en lo ordenado de sus ángulos, piezas, oficinas, claustros, huertos. El templo es proporcionado en sus tamaños, sólido en sus cimientos, singular en sus aliños, primoroso en sus labores. Pueden ver cómo aquí se exalta el legado material que les fue otorgado por el obispo Manuel Fernández de Santa Cruz a su comunidad de monjas agustinas recoletas. Aquí pueden ver un comparativo de esta foto, entre esta foto que recientemente publicó nuestro Museo de Santa Mónica y el cuadro que se ubica en una de sus salas. Y bueno, el esclarecido solar de las religiosas agustinas es otro de las obras que vamos a comentar esta mañana. Fue escrito por Alonso de Villerino, un fraile agustino que, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, fue teólogo y catedrático de numerosas universidades, y en el momento en el que él se retira del profesorado, fue persuadido por uno de sus amigos, Fray Joseph de Villanueva, a escribir un libro, una crónica, para salir del ocio en el que se encontraba en este retiro. Aquí tenemos que la obra fue impresa en Madrid entre 1690 y 1694, consta de 3 tomos, ¿sí? El primero se lleva a la imprenta en 1690, el segundo un año después, y posteriormente en el 94 se edita y se imprime tercer tomo, que es en donde viene la crónica de la fundación del convento de Agustinas de Puebla, y que además fue patrocinado, ni más ni menos, este tomo tercero, por el obispo Manuel Fernández de Santa Cruz, en este afán por integrar a su comunidad de monjas les vuelvo a repetir, al concierto agustino recoleto, en esta crónica que escribe el canónigo, Alonso de Villerino. No canónigo, fraile agustino, perdón. Y bueno, vamos a analizar esta imagen, que es el frontispicio del esclarecido solar. ¿Cuál era el objetivo de esta publicación?
pues hacer un compendio de todas las fundaciones de la recolección agustiniana, que hasta ese entonces, ¿sí?, eran 45 conventos, tanto en España como Santa Mónica en el Nuevo Mundo, que además es la primera fundación de la recolección agustina femenina en América. Es importante decirlo, por eso nuestro museo es tan relevante, porque es la primera semilla de la recolección agustina femenina en América. Y además de la crónica de esas 45 fundaciones, se cuentan 274 vidas de religiosas ilustres en esta publicación. Por ello es que se le llama el esclarecido solar, porque se encarga de reivindicar la auténtica semilla de la recolección agustina y nos aclara de dónde viene el proyecto, quiénes fueron sus iniciadores, etc. Aquí tenemos el frontispicio, la portada, que encabeza los 3 tomos de esta publicación. Y bueno, aquí lo tenemos, es una síntesis de la génesis verdadera de la rama agustina femenina Recoleta, y vamos a ver que se vale de una serie de recursos visuales, pero también de una serie de textos para explicar su legítimo origen. El grabado, como ustedes pueden ver, presenta un retablo clasicista, ¿sí?, o romanista, con un solo cuerpo, 2 calles laterales, una central, y delimitadas por 4 columnas compuestas con capiteles corintios. El Paráclito o el Espíritu Santo lo pueden ubicar ustedes en la parte superior en forma de resplandeciente paloma, y se erige como inspiración primigenia y elemento de cohesión, porque lo que hace es integrar al carisma agustiniano en el concierto eclesiástico, ¿no? Y le concede el lugar al carisma agustiniano, un lugar dentro del cuerpo cristiano en torno a una única alma, ¿cuál es? Pues precisamente el Espíritu Divino. Aquí lo tenemos. Por otra parte, el orden de lectura inicia, ¿sí?, de izquierda a derecha con este personaje, que es el fraile Agustín de Antolínez, que está representado como obispo. Pueden ver que tiene una mitra. Él fue obispo de Valencia, pero era fraile agustino, ¿sí?, inicialmente. Y bueno, este personaje fue el encargado de impulsar y dirigir la redacción de las constituciones de la recolección agustina, que finalmente fueron concretadas por la Madre Mariana de San José, a quien vemos al centro, quien debido a su relevancia, bueno, ocupa el lugar central, ¿no? La secuencia concluye con el santo Alonso de Orozco, a quien podemos ver en la parte de la derecha, quien sentó las bases de este espíritu reformador. Entonces, si tuviéramos que hacer una lectura de importancia respecto a estos 3 personajes, sí se lee de izquierda a derecha, pero si hacemos una lectura cronológica, quien realmente siembra la semilla de la recolección agustina, influenciado por la reforma que estableció el capítulo de Toledo de 1588, y quien funda el primer convento reformado femenino, que es el convento de la Visitación de Madrid, es precisamente el fraile Alonso de Orozco. Y posteriormente a esta primera semilla se unen 10 años después tanto Agustín de Antolínez como Mariana de San José para formalizar el proyecto Agustino Recoleto Femenino. Ahora bien, ¿por qué ostentan libros? Vean aquí el libro en el que escribe Mariana y el libro que ostenta el beato Alonso de Orozco. Es muy importante ver que en la espiritualidad agustina, la lectura de las escrituras o lectio divina va a ser fundamental, ¿no? Y sobre todo se va a ver muy reflejado en los programas iconográficos agustinianos y en sus prácticas cotidianas. Todo partía de la lectio, ¿sí?, de los cenobitas, y esto quiere decir o se refiere al examen minucioso del texto bíblico, ¿sí? También vamos a hablar de la meditatio, ¿no? La meditatio es esta meditación en torno a la escritura, que es una tradición que fue impulsada por los monjes que pretendían buscar un significado a este conjunto de escritos, ¿sí?, sagrados, y finalmente la importancia de la oratio o la oración, ¿no?, de los anacoretas, de los antiguos eremitas. Y bueno, finalmente en la espiritualidad agustiniana, la unión entre la lectio y la meditatio, ¿sí?, es en donde se enmarca todo este proceso de interioridad y de aprendizaje espiritual. Entonces, otra de las cosas que vamos a ver son una serie de flores que enmarcan los entablamientos, los frisos, ¿sí?
Y aquí, bueno, la presencia de estas flores obedece a el florecimiento de la virtud, básicamente, ¿no? Podemos ver algunas flores como azucenas, como lirios, etcétera, en donde, bueno, finalmente, al margen de sus significados, porque tienen varios, cito a la maestra Nuria Salazar, ¿no? En donde ella, hablando del lenguaje de las flores en la clausura femenina, nos dice que finalmente se trata de reunir un manojo de virtudes, ¿no? Donde las flores son portadoras del simbolismo que orienta la vida conventual y la clausura es el terreno fértil para lograr los cultivos seleccionados. Y esto es muy pertinente porque precisamente este discurso habla de sembrar, de la siembra y del florecimiento, pero vamos a ver ahora en dónde. Bueno, quiero decirles que a estos personajes se les concede la calidad de hortelanos. Miren cómo ostentan estas flores, estas plantas en sus manos, ¿sí? Y esto tiene un sentido muy importante, porque se les da la calidad de jardineros, de gente que siembra las semillas para que estas semillas florezcan. Y bueno, finalmente, no finalmente, vamos a ver que las frases que ellos profieren en estas filacterias se circunscriben a este pasaje bíblico de Corintios, ¿sí? Dice, yo planté, Apolo regó, pero Dios es quien ha dado el crecimiento. ¿Y en dónde vamos a ver esto? En el hecho de que una persona es la que planta, es decir, Alonso de Orozco, ego plantavi, quien siembra la semilla de la reforma Agustina Recoleta femenina con esta fundación del convento de la Visitación de Madrid. Otra persona es quien riega, y aquí tenemos a Agustín de Antolínez, ego rigavit, que él fue quien impulsó a la Madre Mariana de San José a formalizar y escribir las constituciones de esta reforma agustiniana femenina. Y en este sentido, miren cómo debajo de ellos, en el frontispicio, cada uno tiene un emblema. El Beato Alonso de Orozco tiene este emblema, Vere Novo, y Agustín de Antolínez tiene este emblema, Sicut Serpens. ¿Qué significa Vere Novo? Primavera, ¿sí? Y esto coincide con el significado de la frase que lo acompaña. Dice Vere Novo y alude, por supuesto, al momento más noble y propicio para la siembra. O sea, quien decide plantar, decide hacerlo en buen tiempo, en tiempo de primavera, que es Alonso de Orozco. Y como la serpiente, que es paciente, ¿sí? Agustín de Antolínez impulsa este proyecto, pero al mismo tiempo espera y acompaña diligentemente a sus monjas y sobre todo a Mariana de San José en este proceso carismático que sin duda las conducirá a su fructífera expansión. Aquí tenemos a la Madre Mariana, ¿sí? Que profiere esta frase en donde dice Deus incrementum dedit, que significa Dios ha dado el crecimiento, tal como lo vimos en el pasaje de Corintios. Y bueno, esto se relaciona con todo lo anterior respecto al hecho de que Dios es quien hace crecer el proyecto, ¿no? Y arriba de ella, sobrevolando, está esta águila, es muy impresionante, que ostenta esta filacteria que dice Sicut águila provocans ad vol, y se refiere a este pasaje de Deuteronomio, en donde vemos que la traducción es como el águila que agita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Es posible que obviamente este pasaje se le ha adjudicado a Jesucristo como esta águila que incita a sus polluelas a volar, pero también en este contexto podría referirse a San Agustín, en tanto también es llamado el águila de Hipona. Ahora bien, José de Barcia en su Despertador Cristiano compara, dice, a Jesucristo como un águila generosa que muestra a sus hijos y los alienta a volar. Finalmente, vamos a ver el escudo de la Orden de San Agustín, en donde este corazón flechado encuentra su referencia en al menos 3 pasajes de las confesiones. Y aquí tenemos, Señor, nos hiciste para ti,
y nuestro corazón está inquieto mientras no haya descanso en ti. Otro pasaje dice, asaetado habíais nuestro corazón y con vuestra caridad, y llevábamos vuestras palabras atravesadas en nuestras entrañas. Aquí está el corazón flechado, precisamente. Llagasteis mi corazón con vuestra palabra y os amé. Y bueno, finalmente, esta imagen, que es la alegoría de la fundación del convento de Santa Mónica, que se encuentra también en las salas de exhibición permanente, es un cuadro de gran formato, muy especial. Así se titula, Alegoría de la Fundación, pero vamos a ver por qué no es precisamente una alegoría de la Fundación, sino se trata de una alegoría de la orden propiamente, porque no se refiere a un momento histórico fundacional, sino se refiere a un momento místico, como vimos en la primera imagen. Bueno, para el caso de esta obra vemos que al centro se ubica la presencia de la imagen en su advocación de la consolación o de la correa, ¿sí? Que encabeza este discurso de conformación de comunidad de nueva cuenta, tal como Santa Mónica lo hizo en el primer cuadro. Y bueno, esta es una devoción surgida en el imaginario agustino y compartida por los miembros de esta corporación. Pues en torno a ella es importante decir que se congregaron religiosos, religiosas, cofrades y también seglares. Los orígenes de esta advocación, de Nuestra Señora de la Consolación o de la Correa, se remontan a 1439, cuando se obtuvo la facultad de erigir para los laicos la Cofradía de la Cintura. Vamos a ver cómo hacia 1495, tanto la Cofradía de la Cintura como la Cofradía de la Correa se unen en una misma archicofradía de la Correa, que es la que va a distinguir a la Orden de San Agustín. Y bueno, este lienzo pues está fechado hacia 1722, es decir, que se aleja 34 años del año de la fundación del convento, por lo tanto no podemos hablar exactamente de una alegoría fundacional, ¿no? Es una apología conmemorativa de esta institución, de esta corporación, ¿sí? En términos carismáticos más que en términos históricos. Años antes, Juan de Villalobos había pintado esta pieza que se encuentra en el Templo del Señor de las Maravillas, el Templo de Santa Mónica, más que del Señor de las Maravillas. Y bueno, como ustedes saben, sufrió un incendio en el que se perdió una tercera parte del lienzo, pero bueno, afortunadamente tenemos estas fotografías que nos permiten verlo en su estado anterior al accidente. Y es muy posible que las monjas hayan pedido a José de Marimón, quien pinta esta obra, que les formulara una pieza parecida, ¿no? para el interior de su clausura, que finalmente sería esta. Usualmente en la iconografía de Nuestra Señora de la Correa o la Madre de la Consolación, vemos cómo la Virgen entrega sendas correas a San Agustín y a Santa Mónica. Aquí pueden ver un grabado del siglo XVII, otro del siglo XVIII, y finalmente, bueno, este relieve que está en el Museo Nacional del Virreinato, en donde Nuestra Señora de la Consolación hace lo mismo. Pero a diferencia de estas obras, la pieza que nos atañe tiene variaciones iconográficas, y es que Nuestra Señora de la Consolación sí entrega la correa a Santa Mónica, pero con el otro brazo sostiene al niño Jesús, que a su vez dicta directamente la regla a San Agustín, obispo de Hipona. Esto es muy importante porque finalmente está haciendo también una exaltación, una apología del origen divino, ¿sí? De la regla que de alguna manera conforma a esta y a la que se ciñe esta comunidad de religiosas. Numerosos personajes sitúan a la obra en su contexto poblano, como San Miguel Arcángel, como San José, y bueno, aquí vemos a Santa Ana y a San Joaquín, que son los padres de la Virgen, y podemos ver representada la propia comunidad, desde las colegialas, ¿sí? A las que se quiso incluir aquí, a pesar de que cuando se funda el convento ya no hay más colegialas, las novicias de velo blanco y las religiosas de velo negro y coro, vistiendo el hábito festivo de la orden, pero también vistiendo el hábito de uso diario de color claro.
para representarlas en todas sus facetas. Otra de los hallazgos importantes, bueno, de las presencias importantes más que hallazgos en este lienzo es que los ángeles sostienen una serie de atributos que se refieren a la recolección agustina, particularmente femenina. Uno de ellos ostenta una palma, que es símbolo, sí, de victoria, porque ellas, claro, vencen al mundo al optar por una vida de recogimiento y dedicada enteramente a Dios, pero al mismo tiempo también alude al martirio y a los sacrificios de la vida ascética para poder alcanzar en algún momento la gloria. Este otro ángel que sostiene las constituciones de la recolección agustina, otro angelito que sostiene los cilicios, los flagelos, haciendo alusión a la mortificación. Y por otra parte, este otro angelito sostiene el desprecio del mundo, o el kempis agustiniano, ¿sí? Que es un texto fundacional de la llamada devotio moderna, que es una corriente teológica centrada en la imitación de Cristo como núcleo para el desarrollo de la vida espiritual, y es muy importante en la espiritualidad agustina. Entonces, bueno, esta es una alegoría de carácter que exalta a la corporación, que exalta su origen místico, que exalta su propia espiritualidad carismática, y no se refiere precisamente a un momento histórico fundacional. La pieza está firmada por José de Marimón en 1722, ya les había dicho. Para ese entonces, bueno, en ese siglo había dos personas firmando con este apellido, pero bueno, por una parte Juan Rubí de Marimón, ¿sí? Y por otro lado José de Marimón. Se piensa en la historiografía del arte mexicano que Manuel fue hijo de Juan Rubí, ¿sí? Y tanto Carrillo y Gariel como Efraín Castro, y por la fecha en la que está firmado el lienzo, digamos que adjudican esta obra a Manuel Marimón, quien además firma las ordenanzas poblanas de pintores redactadas entre 1699 y 1721. Aquí vemos su firma autógrafa en las ordenanzas. Aquí vemos la firma de José de Marimón en una obra que está en el convento franciscano de Tlaxcala, y en esta vemos la firma del mismo Marimón, solo que con I latina en esta ocasión. Era normal que hubiera variaciones, a veces firmaban o latinizaban sus apellidos y sus nombres, a veces no lo hacían, ¿sí? Pero esta obra la firma en 1722. También se descarta que sea Juan Rubí el autor, porque esto se firma casi un año antes de su muerte, entonces era poco probable que el pintor haya realizado una obra de estas en una situación ya de vejez, ¿no? Cuando quien realmente estaba figurando en la escena pues era Manuel Marimón, el hijo probablemente de Juan Rubí. Y bueno, Adri, te pedimos que vayas terminando tu charla. Sí, les agradezco muchísimo. Con esto concluyo la charla y estoy atenta a sus preguntas. Gracias a todos. Gracias, Adri, por tu charla tan interesante. Vamos a pasar a una sesión de preguntas de 10 minutitos. Primero, bueno, queremos agradecerle al INA de Tlaxcala por compartirnos y a su público por seguirnos. También al INA de la Ciudad de México por compartir esta charla. Y bueno, vamos a hacerte algunas preguntas, Adri, que nos han mandado las personas que nos están siguiendo. Muchas gracias por estas. Una de ellas es, ¿cuál fue tu criterio de selección de las 3 imágenes? Bueno, mi criterio de selección es que se relacionan con eventos fundamentales en la historia de la orden, pero sin duda hay muchas más obras que se pueden o se pudieron haber escogido. Yo pienso en el retrato de la Madre María de San José, que fue uno de nuestros personajes más notables, una monja escritora mística que de alguna manera quiso ser o imitar el modelo de la propia Mariana de San José en España, pero aquí en Nueva España. Ese pudo haber sido otra de las obras, el retrato del obispo Manuel Fernández de Santa Cruz, en donde les deja su corazón a las monjas agustinas, y hay un fragmento de su testamento en la tarja. Creo que estas 3 obras nos dan la pauta para hablar de Santa Mónica y de su fundación en términos más generales, pero sin duda hay muchas obras que cuentan la historia, y esta
este origen híbrido de la corporación entre secular, regular, ¿sí? Por ejemplo, pienso en las bancas del coro, que están en el coro alto, que tienen los emblemas de Santa Cruz, pero al mismo tiempo de San Agustín. Entonces, sí, hay muchas más piezas. Ok. Adri, otra pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre las agustinas recoletas españolas y las poblanas que tú hayas logrado notar en alguna de estas imágenes que has estudiado? Pues en las imágenes, cuestiones que tienen que ver con la propia situación quizá física, ¿no? Por ejemplo, en la entrega de las constituciones se puede ver el templo conventual, ¿no? Cuestiones como muy locales que se representan ahí. Sin embargo, en términos de la observancia de reglas y de constituciones y de la praxis de las ceremonias que deben de seguir o que debían de seguir estas monjas, no debía haber variaciones entre las agustinas recoletas europeas y las agustinas recoletas en América, aunque sí es importante decir que hay variaciones en las constituciones y variaciones que el mismo Manuel Fernández de Santa Cruz impuso, sobre todo en una cláusula en donde dice que ellas se habrán de deber al obispo en turno, lo cual también era una situación que distinguía a las agustinas recoletas europeas, pero aquí el mismo obispo Manuel quiso garantizar que sus monjas siempre fueran protegidas y al mismo tiempo obedientes del obispo en turno. Ari Mendoza te manda saludos y señala que es un placer escucharte. Gracias. Otra pregunta que tenemos para ti es de Andrea. Dice, maestra, sabiendo a lo que hacen alusión las pinturas, ¿podríamos deducir en qué espacios del convento se encontraban? Sí, yo creo que tanto la entrega de las constituciones como la alegoría de la orden se debieron haber encontrado en o la sala de profundis, que era este espacio dedicado a la meditación profunda, o sobre todo la sala capitular, que era donde se discutían los asuntos de la comunidad. Ahí me parece que es más factible. Yo siempre le he apostado que o estuvieron en la sala capitular, ¿sí? Porque de alguna manera ahí están estos discursos de conformación de comunidad, o lo dudo, pero puede ser una posibilidad, lo dudo por las dimensiones quizá en el despacho de la priora también, pero yo creo que fue en la sala capitular, estoy casi segura que debieron haber estado en estos espacios. Ok. Adri, Carolina Ali Muñoz te manda saludos y Gerard López agradece y recuerda las clases de arpa, en arpa. Gracias. Otra pregunta es de Miroslava Luna. ¿Cuál era el impacto que estas pinturas tenían para las religiosas? Es decir, ¿cuál es el valor que ellas le daban? Uy, esa pregunta que hace Miroslava es maravillosa porque finalmente es el meollo de mi tesis doctoral. O sea, como la imagen es un dispositivo que, bueno, la representación visual es un dispositivo que, aunado a los textos escritos, ¿sí?, se activa para conformar un imaginario agustino recoleto, ¿no? Un imaginario corporativo, un sentido de pertenencia a esta orden, ¿sí? Y finalmente las representaciones visuales y los textos se sumarán para conformar esto que en un sentido amplio simbólicamente llamaremos imagen. Imagen que se inserta en las conciencias de las religiosas agustinas, bueno, que entra quizá por los ojos y por el entendimiento, pero que finalmente tiene la intención de seducir los sentidos espirituales, de incentivar la visión interior y de ayudarlas también en sus procesos de meditación profunda respecto a su vida espiritual, ¿no? A su vida en su empeño por alcanzar la perfección mediante la vía de la regla de San Agustín y la recolección agustina femenina. Entonces, no sé si con eso respondo la excelente pregunta de Miroslava. Nan González te felicita y dice que es un placer escucharte. Gracias. Y Nelly Ramírez dice saludos desde Guatemala. Este ex convento es uno de los más espectaculares que ha podido visitar aquí en México. Otra pregunta es
¿Por qué había una necesidad de recordar o de restablecer los auténticos orígenes agustinianos? Uy, esa es también la pregunta agustiniana. En general, la gran pregunta de las órdenes religiosas. Todas las órdenes religiosas que tienen digamos, se remontan a este pasado eremítico, en donde en sus primeros tiempos se conformaron por gente que se retiró del mundo a vivir en las cuevas, en los espacios naturales, que renunciaron al mundo, y de ahí pues decidieron formar comunidades que posteriormente se fueron formalizando y de alguna manera también se fueron modernizando y corrompiendo. Entonces siempre hay una necesidad por recurrir a los orígenes. Pero eso en el caso de la ascética masculina, pero en el caso de los orígenes de la recolección agustina femenina, en el esclarecido solar, Alonso de Villerino se empeña en escribir la crónica del origen de la recolección agustina femenina porque hay confusiones. De hecho, él en el prólogo se manifiesta en contra de un fraile carmelita que le adjudica otro tipo de origen distinto a la recolección agustina, y ahí es cuando Alonso de Villerino dice, no, voy a defender la verdadera historia del origen legítimo que procede de la reforma de los agustinos descalzos de 1588, y de ahí Alonso de Orozco y Agustín de Antolines, y esta es la verdadera génesis, ¿no? O sea, es como un empeño histórico por devolverle a la propia corporación agustina los orígenes de la reforma recoleta femenina. Entonces, ahí tanto o la nostalgia por los primeros tiempos antes de corromperse las instituciones, o la verdadera génesis para que no llegue gente de otras órdenes a quererse colgar el milagrito. Ok, gracias, Adri. La última pregunta. Ceci Vázquez te pregunta, las implicaciones sobre el cuerpo y el cinto, ¿nos puedes decir algo sobre eso, por favor? Y esta es una pregunta bien interesante y que no sé si pudiera responder con toda la precisión. Aquí hay dos leyendas en torno a la Virgen de la Consolación. Se dice que la Virgen de la Consolación se le aparece a Santa Mónica cuando Santa Mónica estaba muy afligida por la vida disipada que llevaba Agustín antes de convertirse. Entonces ella pues en su dolor, en su desesperación, pide ayuda y se le aparece la Virgen de la Consolación y le dice, tranquila, que todo va a estar bien y Agustín se va a convertir, y yo te doy esta correa, símbolo de la conversión de Agustín y de que viene algo muy importante y que los dos habrán de ceñirse esta correa, ¿no? Y por otra parte, hay otra leyenda en la que se les aparece la Virgen de la Consolación a ambos y se las muestra y les dice, de esta manera habrán de vestir, ¿no? Y sobre todo a Santa Mónica, como ella era viuda y no sabía cómo vestir el hábito, cómo acompañar a su hijo, le dice, de este modo tendrás que ceñirte. Pero finalmente es un distintivo que efectivamente utiliza tanto la rama masculina como femenina, el cinturón, ¿no? Que a veces obedece también a una cuestión de, por ejemplo, en el caso de los franciscanos, los tres nudos aluden a los tres votos, ¿no? Y aquí ceñirse implica también el hecho de circunscribirse a una observancia rigurosa y ortodoxa de la regla. Eso es muy importante. Ok, Adri, Guadalupe Pascua, Gabriela Desarme, Lulú Valdés Acosta, te mandan saludos y muchas felicitaciones. Con esto vamos a terminar nuestra charla, te agradecemos mucho. Muchas y gracias. Bueno, para la gente que quiera contactarte porque quiera platicar contigo o quiera externar sus dudas, vamos a dejar en el Facebook del museo tu correo electrónico, se los digo ahora, es adrix con X al final, _2002@hotmail.com, pero ya lo verán en la página de Facebook por si quisieran contactarte y, bueno, externar más dudas o decirte algunos comentarios. Claro, ¿Sí? también pueden entrar a mi perfil de academia.edu como Adriana Alonso Rivera. Ahí pueden encontrar algunos artículos que he escrito al respecto y, bueno, de otros temas también. Gracias, Adri. Le damos la palabra al maestro Sergio para que concluya esta charla. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues maestra Adriana, muchas gracias por su sapiencia y su emoción al transmitirnos pues todo lo que sabe sobre este museo, como dijo en una parte de la plática, nuestro museo.
Claro. Y agradezco también a Nayeli Hernández, que estuvo apoyando, a Victoria Huitzil, al doctor Raúl Nibón, y pues a todos los que nos hicieron favor de seguir, pues los esperamos en la próxima. Gracias, Adriana, y seguimos en contacto. Hasta luego. Gracias, maestro. Gracias a todos. Gracias, Anayeli. Gracias, Adri. Bye.